Atiende esto. Las bombas caían sobre la ciudad de Madrid, pero nadie se daba cuenta. Yo leía en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba. Y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje. ¿Qué somos? ¿Hormigas? ¿Abejas? ¿Cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar? Somos seres humanos, casi pájaros, héroes públicos y secretos. Hoy, en Godzilla en Madrid, cárceles en negro sobre blanco. Segunda parte. Agradecemos su colaboración en este programa a Patricia Moreno, abogada; Pepe Galán, abogado; César Lorenzo, miembro del grupo de estudios sobre la historia de las prisiones y las instituciones punitivas, así como autor del libro Cárceles en llamas; Fernando Hernández, miembro también del grupo de estudios sobre la historia de las prisiones y las instituciones punitivas; y por último a Fernando, del programa de radio Tocata y Fuga, así como de tocata.info, una página web, y de el boletín Tocata. La cárcel sigue siendo a día de hoy patrimonio o territorio de la exclusión, está siendo patrimonio o territorio de los pobres, de los extranjeros sin papeles, de los locos. Pero sí que es verdad que en otro aspecto, desde otro punto de vista, la cárcel es un reflejo de la sociedad. Una sociedad como ha sido la sociedad española, que económicamente ha vivido una época de bonanza. Por lo tanto es cierto que sí, a nivel de infraestructura las cárceles están mejor, pero también es cierto que es cada vez un lugar más tecnologizado en el mal sentido de la palabra. Es por tanto un lugar cada vez más inhumano. Es un lugar cada vez más seguro, entendiendo por seguridad la ausencia de fugas en el sentido clásico de la palabra, y por tanto también más inhumano. La presencia de la tecnología es abrumadora y es absolutamente castrante. Es un lugar regido por una obsesión absoluta por la seguridad, en que cada vez hay menos contacto humano entre los presos, entre ellos, y entre los presos y los funcionarios. Los funcionarios están en sus peceras, los presos cada vez están en macrocárceles, en cárceles que están estructuradas modularmente, de tal manera que cada vez tienen menos contacto entre ellos. Ese control esa obsesión por la seguridad provoca que esas relaciones humanas estén cada vez más reglamentadas y más institucionalizadas, y eso ha conducido, y también como reflejo de la sociedad, a un individualismo espectacular. Así como en la época de la COPE había y se respiraba, y los que lo hemos vivido, yo ya muy de lejos, pero sí en sus estertores, esa sensación, por ejemplo en Pachi Zamora o en José Tarrío, como te hablaban ellos, de esa sensación y ese sentimiento de solidaridad con otros presos, a día de hoy eso es absolutamente imposible de encontrar. Es un lugar que a nivel ambiental o a nivel emocional, en el que no fluye nada bueno. La espontaneidad, la solidaridad, la verdad están absolutamente castigadas y reprimidas. Es un marco cotidiano de fingimiento, de mentira, que gira, yo diría, en torno a un sistema premial, como medios lo sabemos todos, de la manera que tienes que tragar lo que no tragas en la calle, o incluso asumir lo que no es cierto. Por ejemplo, que has cometido un delito, que igual no lo has cometido, por lo menos no en la misma medida en la que la sentencia dice que lo has cometido, porque sabes que si es así vas a salir antes. Tienes que sobrellevar lo mejor posible el tiempo que estás
quedarse dentro, y para ello tienes que entrar en una dinámica de fingimiento absoluto. Y también, desde mi punto de vista, no es solo un fingimiento frente a la institución, sino es un fingimiento en sentido contrario, de hipocresía institucional absoluta, porque es un lugar en el que se encarcela, se reprime a la gente que ha vulnerado la ley, pero es un lugar de incumplimiento sistemático de la legislación. Esa Ley Orgánica General Penitenciaria, que efectivamente podía tener un sentido y que podía ser vista como una ley muy progresista, lo cierto es que es sistemáticamente incumplida, como también es sistemáticamente incumplido el reglamento penitenciario, de tal forma y manera que además ese incumplimiento es absolutamente impune. Por poner un ejemplo, el tratamiento, por ejemplo, que supuestamente el pilar en el que se fundamenta la Ley Orgánica General Penitenciaria es sistemáticamente incumplido. No existe tratamiento en las cárceles españolas, y de hecho los presos tienen casi que suplicar que por ejemplo, poder seguir un programa de violencia de género, o poder seguir un programa previsto para las agresiones sexuales. El nivel de impunidad es absoluto. Es un lugar, es verdad, puede ser más confortable en términos materiales, con menos violencia física si quieres, pero más muerto y con unos niveles de violencia psicológica muy inquietantes. ¿Sabes qué, man? Te hago claro. Estoy opinado este encierro maldito. Todo el tiempo la misma vaina. DJ Winder. Llevo mucho tiempo sin ver la luz, sin ver el sol y sin respirar un aire fresco. Llevo mucho tiempo encerrado aquí, estoy esperando mi momento. Yo lo que quiero es calle, desde hace rato la calle me está llamando. Yo lo que quiero es calle, yo quiero ver a mis nenes jugando. Yo lo que quiero es calle, allá afuera todo el mundo me espera. Yo lo que quiero es calle, aquí se muere el que se desespera. Estoy deprimido, estoy tras la reja, y sé que en la casa me espera mi vieja, pero sé que le voy a dar la alegría de volver a verla en casa algún día. Ya estoy obstinado de estar encerrado, de lo rutinario ya yo estoy cansado. No sé cuánto tiempo yo estaré en prisión, pero salir para la calle es mi misión. Pero mientras me sentía aguantando en esta porquería, buenas relaciones pero nadie se confía, viviendo en la zozobra de que no me maten algún día, mientras tanto yo queriendo capturar la vida mía. Si los pesco y si se montan, Pa' que vean rostro y aprendan a respetar. y si los pesco y si se montan, Me voy pa' la calle con el martillo pa' atrás. yo lo que quiero es calle, desde hace rato la calle me está llamando. Yo lo que quiero es calle, yo quiero ver a mis nenes jugando. Yo lo que quiero es calle, allá afuera todo el mundo me espera. Yo lo que quiero es calle, aquí se muere el que se desespera. No me han dictado sentencia, tampoco hicieron la primera audiencia. Del tiempo que tengo aquí en mi son ya perdí la paciencia. Yo aquí sigo en el cementerio de hombres vivos, donde no se pegue el ojo, aquí siempre hay que estar activo. Yo me voy, me mandaron a avisar que en cualquier momento a mí me llegaría mi libertad. Cuando salga pa' la calle es que mi vida va a cambiar. Si me encuentro un enemigo seguro le voy a dar. Y si los pesco y si se montan, Pa' que vean rostro y aprendan a respetar. y si los pesco y si se montan, Me voy pa' la calle con el martillo pa' atrás. llevo mucho tiempo sin ver la luz, sin ver el sol y sin respirar un aire fresco. Llevo mucho tiempo encerrado aquí, estoy esperando mi momento. Yo lo que quiero es calle, desde hace rato la calle me está llamando. Yo lo que quiero es calle, yo quiero ver a mis nenes jugando. Yo lo que quiero es calle, allá afuera todo el mundo me espera. Yo lo que quiero es calle, aquí se muere el que se desespera. Recogiendo del piso. Daniel, El del Mercado Negro Estudio, Blacky, BLK,
la cárcel hoy en España es un castigo muy duro para las personas que delinquen. España tiene un sistema penitenciario muy duro, con unos índices de encarcelados muy importantes en comparación con los índices de criminalidad. España en estos momentos está en el número 2 de personas encarceladas en función de su población, solo superados en Europa Occidental por el Reino Unido. Y tenemos también unas tasas de cumplimiento efectivo muy importantes, es decir, la gente, en contra de este tópico que dice que entran por una puerta y salen por la otra, no es cierto. Las personas que cumplen prisión en España están mucho tiempo encarceladas y son las condiciones muy duras, donde muy pocas personas tienen derecho a trabajar en talleres penitenciarios, y las que tienen derecho real, porque el teórico quizás es más elevado, pero las que realmente pueden llegar a desarrollar un trabajo reciben un salario muy escaso, unas condiciones laborales muy duras. También la prisión afecta muy duramente a la salud de las personas, a su entorno familiar y personal. Están privadas del derecho a una educación. Es decir, es un contexto muy duro el que se vive en estos momentos en España, debido sobre todo a las sucesivas reformas del Código Penal que han ido endureciendo el castigo en los últimos 20 años. La privatización de las cárceles es un fenómeno que también se está produciendo aquí, no de forma tan agresiva como en Estados Unidos, pero sí que se están privatizando parcelas, como es la vigilancia de la seguridad exterior, que ya se está produciendo en algunas comunidades autónomas, o servicios de catering, etcétera. Esto, desde luego, es una tendencia que va a ir a más, probablemente, porque el sistema penitenciario es caro de mantener y también ofrece, por otra parte, unos suculentos beneficios a gestores privados. El hecho de que haya cada vez más población penitenciaria en peores condiciones, pues produce un aumento de la tensión, produce mayores cuotas de conflictividad que no va a solucionarse, porque ya te digo que la tendencia es cada vez a más personas presas durante más tiempo, y esto pues genera masificación, genera conflictos y además en unas condiciones en que difícilmente se puede llevar a cabo la pretendida reinserción de estas personas. Por lo que se está viendo desde nuestros países y nuestro incluso, la tendencia es a gestionar una bolsa de población incómoda, una bolsa de población, digamos, marginal, pero no a pretender reincorporar a la sociedad. Es muy difícil, por no decir imposible, que con los medios que se destinan y la filosofía que hay detrás se pretenda realmente reinsertarlos. Lo que se trata es de gestionar esta masa de población que no va a encontrar acomodo en la sociedad, en el libre mercado, porque al fin y al cabo las prisiones se contextualizan en una sociedad que opta por el libre mercado como solución, como método de organización social. Así, mientras la opinión pública ha vivido convencida de que España se está convirtiendo en el paraíso perfecto para cualquier delincuente, la evolución legislativa iba construyendo un marco normativo que, hoy por hoy, nadie mínimamente informado duda en situar entre los más represivos de Europa. Hoy es mucho más fácil entrar en la cárcel y mucho más difícil salir de lo que era, por ejemplo, en 1973, o incluso, me atrevo a decir, en pleno franquismo. Si no por delitos políticos, sí por lo que siempre hemos conocido como delitos comunes. Paradójicamente, o no, el arranque del último encarnizamiento penal puede situarse en el denominado Código Penal de la Democracia, aprobado en 1995 y en vigor desde el 25 de mayo de 1996. Cuando empieza a ejercer la abogacía, en el año 1991, estaba vigente el que se conocía como Código Penal de 1973.
texto refundido que se basaba en el Código Penal de 1944, aprobado este último en la más cruda posguerra que, a su vez, derogó el Código Penal republicano de 1932. Razones estéticas imponían el cambio. La Nueva España merecía una normativa moderna acorde con los nuevos tiempos, especialmente necesaria, por razones obvias, en un ámbito, el de la represión del delito, que, como en cualquier dictadura, exigía un rápido y tupidísimo velo. Aparentemente, el Código Penal de 1995 iba a responder a esta necesidad de modernización. Sin embargo, las consecuencias prácticas de la reforma, tan fácilmente previsibles, resultaron dramáticas. Eso es una humillación. Lo que nos ha llevado a la masificación carcelaria ha sido la política securitaria, en el sentido de que lo importante es la seguridad por encima de todo. Y es una cosa absolutamente absurda porque hemos llegado a ser el primer o segundo país por número de presos en relación a habitante, cuando resulta que somos de los países en los que la proporción de delito por número de habitantes es más baja. Entonces esto no tiene absolutamente ningún sentido. Y ha habido muchas causas. La primera, probablemente desde el punto de vista estrictamente legislativo, fue el Código Penal de 1995, el que de Lloc bautizó pomposamente como el Código Penal de la Democracia, y que era un código durísimo, absolutamente duro, en el cual se decía que se habían bajado las penas, y no era verdad, porque en el código anterior un tercio de la pena se redimía por trabajos penitenciarios, con lo cual pues digamos que las penas eran un tercio, en realidad más bajas que las actuales, que las del código del 95. Y luego después, pues el Código Penal lo han parcheado, me parece que ha sido 20 y tantas ocasiones a partir de 1995, cada vez mayor dureza, y cada vez que salía un tema en el periódico, el gobierno que estuviese en ese momento en el machito, fuese el PP o el PSOE, reaccionaba de forma populista con una reforma siempre del Código Penal. Pues la reforma del Código Penal esa es muy barata, es única y exclusivamente puesta el papel del boletín oficial del Estado. Eso es ponerlo negro sobre blanco y ya está. Otro tipo de reformas, sin embargo, son más caras. Esa es barata, es populista, da votos, y por eso se sigue incrementando. Últimamente las circunstancias que más han incrementado la población penitenciaria ha sido el endurecimiento de la legislación sobre la conducción en carreteras o la circulación viaria, y el tema de violencia de género, que también ha provocado un aumento enorme en el número de presos. Aumento en el número de presos que, no obstante, en el últimos años ha bajado un poco, precisamente porque por tener las prisiones absolutamente atestadas se ha abierto un poquito la mano en terceros grados y libertades condicionales, única y exclusivamente por un tema de gestión de recursos, es decir, no cabían más presos, y entonces al tipo, así como los italianos, por ejemplo, de vez en cuando dan indultos y echan un montón de presos a la cárcel para aligerar el tema desde el punto de vista económico, pues aquí se ha abierto un poco la mano, pero no por política penitenciaria realmente, sino por política económica exclusivamente. Un hito muy importante, desde luego, y además que pasó absolutamente desapercibido, y que fue además un texto legislativo aprobado por consenso entre el Partido Popular y el Partido Socialista, es la Ley Orgánica 7/2003, la Ley de Cumplimiento Íntegro y Efectivo de las Penas, que lo cierto es que incluso a la gente que estábamos más, en teoría por lo menos, concienciada con esta cuestión, nos cogió de sorpresa, porque una tramitación legislativa, no sé si rápida o no, pero desde luego absolutamente opaca, o es que nosotros estábamos en otros sitios. Pero lo cierto es que esta ley, que supuestamente se presentó como un instrumento de lucha contra la delincuencia de tipo socioeconómico, que iba a provocar que este tipo de delincuentes no salieran a la calle al día siguiente porque iban a tener que abonar su responsabilidad civil o se iban a tener que devolver el dinero,
y además se presentó como un instrumento de lucha sobre todo contra el terrorismo, supuestamente porque iba a provocar que esos beneficios penitenciarios que en el fondo no existían iban a dejar de existir, es decir, que los terroristas iban a cumplir penas íntegras, se presentó así. Lo cierto es que en la práctica, en cuanto introdujo unos requisitos muy severos para el acceso al tercer grado y a la libertad condicional, provocó que muchos presos sociales o presos comunes o presos por delitos que no tienen ninguna connotación política acabaron estando muchísimo más tiempo en prisión. A partir de... ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, no podían pagar la indemnización, ante la ausencia de medios económicos, no podían pagar la indemnización impuesta en sus sentencias y por lo tanto no podían acceder a tercer grado y por lo tanto no podían acceder a libertad condicional. Es decir, lo que provocó todo este cúmulo de reformas legislativas, una de ellas muy significativa, la Ley Orgánica 7/2003, es que no solo era más fácil entrar por las reformas del Código Penal, que cada vez tipificaban mayor cantidad de conductas, sino que empezó a ser mucho más difícil salir. Con la vista al suelo, cuando me encuentro en la calle, agacho la vista al suelo, beso la tierra que pisa y con ella me consuelo. Buenas tardes, otro sábado más en directo desde Tocata y Fuga en el 104.4 FM desde Radio Clara, Valencia. Lo que se puede llamar la comunicación alternativa, para mí, bueno, por un lado sí que está, digamos, el desafío de oponerse a ese discurso, a esa ideología, pero es una ideología que nos afecta mucho, porque claro, la ideología del derecho penal es una ideología que se convierte en una máquina que afecta a nuestras vidas, porque es una ideología que dice hay que hacer esto y no hay que hacer aquello, y que te castiga y que digamos que alimenta o que configura pues toda una maquinaria social que es verdaderamente destructiva, ¿no? Entonces, por un lado sí está el desafío de oponerse a ese discurso, que es un desafío muy muy fuerte, ¿no? Que se puede aceptar de alguna manera. Y luego también pues no sé, es el intento, digamos, de denunciar pues
las barbaridades que se están haciendo, buscando pues la solidaridad y no sé, o sea, la comunicación, digamos, entre los oprimidos para volverse frente a la opresión y llegar a defenderse, ¿no? Pero bueno, yo creo que los medios de comunicación en este contexto deben tener una finalidad primordial, que es la de romper el aislamiento y la incomunicación, porque la cárcel es incomunicación. O sea, es eso, es imponerle un estigma a unas personas y colocarlas en una situación donde están completamente separadas de nuestra vida cotidiana, donde están, pues eso, estigmatizadas, convertidas en nuestra sombra. Entonces, echar luz sobre esa sombra, mirarla de frente, entrar en ella y encontrarse pues con gente que es igual a nosotros y que está sufriendo en realidad de una manera más directa la misma opresión que sufrimos nosotros, porque si ellos sufren el castigo, nosotros sufrimos la amenaza y la sumisión y el miedo resultantes, ¿no? Pues la comunicación, nosotros por ejemplo, el trabajo que hacemos, pues no sé, o sea, hacemos un programa de radio en Radio Clara, Tocata y Fuga, o hacemos una página web, tocata.info, pero todo esto, y hacemos el boletín Tocata, que es un boletín que es para o sea, que debe su contenido suele ser casi todo elaborado por los presos y se dirige a los presos, ¿no? Y se dirige a los presos precisamente para romper esa incomunicación, para que pueda haber entre ellos una comunicación, un debate que luego digamos se proyecte también hacia la calle y que también se alimente pues de noticias evidentemente de la calle, ¿no? Que pues eso, que rompa esa comunicación y que permita a la gente encontrarse y digamos tener una conciencia colectiva diferente de la falsa conciencia que les impone la situación, que sería pues la conciencia del delincuente castigado, del individuo que ha intentado, no sé, desobedecer y que se encuentra impotente, etcétera, ¿no? Bueno, los medios de comunicación de masas, por un lado, digamos que existe pues un adoctrinamiento en el sentido de fomentar el miedo, fomentar la división, fomentar que los llamados delincuentes paguen, digamos, los males de todos como verdaderos chivos expiatorios, en fin, o sea, legitimar pues el endurecimiento punitivo que nos afecta a todos y, digamos, despistándonos, haciéndonos creer que solamente afecta a los malos, ¿no? Y por otro lado, pues se trata también con una enorme hipocresía, ¿no? Haciendo ver que se preocupan de los derechos de los presos cuando realmente no se preocupan lo más mínimo, porque las situaciones que se dan ahí contra los derechos humanos son escandalosas y realmente no se denuncian. Lo que se hace es encubrir lo que realmente está pasando a base de fingir que se están defendiendo los derechos humanos. Estabas dormida, llamaron a la puerta.
bebido de la metáfora de la fotografía fija, de la imagen paralizada en el tiempo, para ilustrar lo ocurrido en las prisiones de mujeres desde su nacimiento en el antiguo régimen hasta bien entrado el siglo XX. Esta fotografía posee una composición y unos personajes muy concretos. El interior de un antiguo caserón, habitado por reclusas que trabajan en las labores propias de su sexo, bajo la vigilante mirada del capellán y de las encargadas de su vigilancia y custodia, las monjas hijas de la caridad. La imagen desprende un sabor conventual, una casa bien cerrada, como sugería la inventora de la primera galera de mujeres, Sor Magdalena de San Jerónimo, donde, siguiendo esta vez a su otro inspirador del siglo XVII, el doctor Pérez de Herrera, el trabajo de costura se convertía en una herramienta de corrección y reforma. Con los ojos en las manos y ocupadas en labores, tendrán costumbres mejores. Pero un cariño sincero jamás. El encarcelamiento femenino es completamente distinto del masculino. De toda la experiencia histórica, lo que revela es una rutina de punición completamente distinta de la de los hombres. Y es una rutina punitiva que está encubierta detrás de la misma legislación. A partir del siglo XX, en teoría, no había ninguna diferencia en el castigo penal para los hombres y las mujeres, en términos de aplicación de los delitos y en términos también de vivencia dentro de las prisiones, es decir, de punición de lo que era el recorrido carcelario de los hombres y de las mujeres. Y la realidad histórica es otra muy distinta, es decir, hay una especie de, digamos, de rutinas punitivas completamente distintas. El castigo femenino está presidido por un énfasis en la moralización de las mujeres, en el deseo de adscribirlas a través del castigo, del encierro de una serie de disciplinas, de prácticas, adscribirlas o forzarlas a meterse, digamos, en el papel tradicionalmente asignado en su relación con los varones, es decir, digamos que concentrarlas o forzarlas en una horma de comportamiento sexual que es el que correspondía teóricamente, según ellos, según sus deseos, a ese papel femenino de mujer, madre y esposa, y modelo. Entonces, de alguna manera, es muy curioso pues encontrar una serie de características muy peculiares del encarcelamiento femenino que no tienen nada que ver con el caso de las prisiones de hombres. Por ejemplo, es el énfasis exhaustivo y mayor énfasis, digamos, en el encierro. Las mujeres nunca, digamos, en su experiencia carcelaria, en su experiencia punitiva, nunca salieron a trabajar fuera, nunca desarrollaron ningún tipo de actividad forzada como presas fuera, porque de alguna manera la cárcel de mujeres era como una especie de metáfora del hogar. Otra realidad completamente distinta, otro carácter singularizado, pues era el mayor énfasis también de los agentes religiosos en las cárceles de mujeres, es decir, es una disciplina mucho más estricta en todo lo que se refería al reto, a la presencia de agentes religiosos en las cárceles de mujeres, que también había en la de hombres, pero en un grado mucho menor. Y una de las cosas, por ejemplo, que sobrevive dentro de esa misma legislación liberal, aplicable tanto a hombres como a mujeres, pero que sobrevive como singularidad en el caso femenino, es que las carceleras, es decir, el personal encargado de la custodia y vigilancia y administración de los carceleros femeninos eran órdenes religiosas femeninas, eran las hijas de la caridad desde el último tercio del siglo XIX hasta ya hasta los comienzos de la República, y después el sistema franquista recogió esa figura de las órdenes religiosas femeninas. La presencia de los niños en prisión, eso genera también, ya no estamos hablando, digamos, de una diferencia a nivel de prácticas, o sea, de lo que hace el poder, digamos, para normativizar a las mujeres, sino de la propia condición de las reclusas, es decir, entraban, muchas de ellas eran madres de familia, muchas de ellas entraban también con los niños, y la presencia de los hijos de los niños en prisión, los niños de las niñas, eso es un factor diferenciador que ha sobrevivido hasta hoy. Otro también factor diferenciador es el énfasis en una serie de trabajos
femeninos. El trabajo como disciplina, pero sobre todo el trabajo de postura, por eso que antes decíamos de asignarles, de encajarles en ese rol de mujeres de modelo, de mujeres de modelo de esposas y de madres. Y era el trabajo de postura. El trabajo de postura es prácticamente el único que hubo durante décadas y décadas en las prisiones de mujeres, frente a la variedad de trabajos que podía haber en las prisiones de hombres. Y ese es un trabajo, además, que fue reforzado durante toda la época franquista, durante todo lo que duró la dictadura. Y curiosamente, hoy por hoy, porque es muy interesante, es ver un poco la sobrevivencia de todas esas rutinas punitivas. Curiosamente hoy, la mayor parte de los talleres, tanto talleres de ocupación como talleres a la hora, digamos, de trabajo remunerado por sueldo de miseria, que existen en las cárceles de mujeres, tiene que ver con este modelo, tiene que ver con la postura o tiene que ver con algún tipo de papeles, con el papel tradicionalmente reservado a las mujeres. ¿Quién no quiere dinero? Dime quién no quiere dinero para gastarlo en la ciudad. A las 9 estaba allí, y era respeto lo que faltaba. Sin cuidado volaron las balas. Por debajo de los bellos discursos y disposiciones del metarrelato universalista del progreso científico penitenciario, continúa transparentándose la fotografía fija, secular, de las cárceles de mujeres de siempre. Una fotografía ya borrosa, como un palimpsesto continuamente elaborado y repasado, que sigue líneas de composición y perspectiva trazadas desde hace siglos, tan antiguas y resistentes como la propia mentalidad patriarcal. Una de las características del encarcelamiento femenino que ha sobrevivido a todas las épocas, es decir, que es una constante, que la podemos encontrar en el siglo XIX o la podemos encontrar a lo largo del siglo XX, la podemos encontrar hoy día, es, digamos, el desgarro personal o el perfil de muchas de la mayoría en sí de lo que es la reclusión femenina. Es decir, pensemos que cuando una mujer entra en prisión, eso afecta de lleno al círculo familiar. Si pensamos en los sujetos históricos no tanto como individuos, sino como familias, nos daremos cuenta que entre una mujer en prisión significa que una familia se ha roto. Eso genera una presión, claro, porque los niños quedan fuera, a la atención de sus familias, etcétera, y eso genera una tensión psicológica dentro de las mujeres que es muy distinta en el caso de los hombres. Y esto también está en relación con el estigma social y el estigma también interiorizado que viven estas mujeres presas. Hay una doble carga de culpa asociada a lo que es ya el cumplimiento de la pena. Es decir, estamos hablando de todo un complejo psicológico que hay detrás de este perfil de la mujer encarcelada y que sería muy fácil de solucionar, o sea, con medidas actuales. Es decir, pensemos que el porcentaje de mujeres encarceladas que hay en el Estado español es el más alto de Europa. O sea, estamos en un 7,63% del total de población penal, cuando la media europea es del 5,3%. En 1983 había 480 reclusas y en el 2007 llegó a haber 6.000 reclusas. Es decir, durante las últimas décadas hemos visto un aumento grandísimo de lo que de la encarcelación, del encarcelamiento de las mujeres. Cuando es muy fácil y en otros países europeos se hace con otro tipo de penas, cuando servicios a la comunidad o incluso arrestos de fin de semana, pero penas que no tienen por qué contemplar la entrada en prisión de las mujeres, por lo que eso supone con esa carga también de culpabilidad y esa carga de ruptura de las unidades familiares, y sería muy fácil en ese sentido de hacer. Que se paga un domingo en las carreteras de cuota, se podría pagar la deuda y comprar muchos kilos de mota, pero eso no puede ser. ¿Qué diría papá?
construir otro estadio Azteca, pero eso no puede ser. ¿Qué diría papá gobierno? ¿Quién les pagaría sus viajes, sus viejas, sus casas, sus guaruras, los guaruras? Dicen que nadie, tras traspasar el umbral de la muerte, ha regresado para hablar de ella. Es mentira, pues yo mismo he regresado para, todavía envuelto en su fétido olor, hablaros de lo peor de todas las muertes, la que se sufre en vida. No me digáis que una vez muerto no se siente, que no se experimenta dolor. Yo la he sentido y he gritado de dolor. He vivido allí, unas veces en ataúdes rústicos y rudimentarios, cárceles con siglos de tétrica historia, muros que eran mudos testigos del sufrimiento y las condiciones de mujeres y hombres. Otras en modernos, sofisticados y herméticos ataúdes de puertas y cancelas mecanizadas, donde la sombra aterradora del verdugo se desliza con guadañas en forma de porras y sprays. La cárcel no tiene como fin mejorar y recuperar a las personas para la sociedad libre. Su objetivo es castigarlas, hacerles daño. Pero a las personas no se las mejora dañándolas. Nadie que conozca el sistema penitenciario puede creer que la cárcel rehabilita. En el mejor de los casos, convierte a los presos en actores que interpretan un papel en ese inmenso escenario de dementes, fingiendo serlo con el fin de acortar la estancia entre muros. En el peor de los casos, en asesinos sin escrúpulos que ni siquiera se respetan a sí mismos. En cualquiera de ambos casos, destruye lo mejor que de seres humanos tienen. La cárcel, sin embargo, da a ambos lados del muro. La sociedad, los que vivís a ese otro lado, también sois presos,
Presos de lo que yo llamo el cuarto grado de tratamiento. En él contáis con mayor espacio de movimiento y prerrogativas que el sistema os concede por vuestro buen comportamiento. La cárcel, a este lado, no solo es un revólver con el que os apuntan a vuestra sien y con el que os chantajean, sino una buena celda de castigo en la que se os confinará cuando dejéis de ser buenos. En estos momentos estamos bastante lejos de las discusiones de la transición cuando se habla de luchar contra las cárceles o incluso de establecer sistemas de cogestión o de autogestión en las prisiones. De esto se llegó a hablar en la transición, aunque ahora nos parezca absolutamente increíble. Pero digamos que las cárceles, si han de existir, son absolutamente mejorables. Primero, hay que incrementar el número de delitos que se penen con penas alternativas a la prisión. Sabemos que es caro, sabemos que es difícil, se ha intentado un montón de veces, pero nunca ha habido presupuesto realmente para seguir este tema. Tan es así que, por ejemplo, hay muchas fiscalías que no piden nunca la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, porque luego no se cumplen realmente. Entonces, ante los problemas burocráticos y económicos que ocasiona este tipo de penas alternativas a la privación de libertad, pues la verdad es que, bueno, están en el Código Penal, pero no se aplican de hecho. Y luego, en cuanto al tema de las prisiones y los derechos humanos en las prisiones, hay que mantener siempre la alerta, porque, repito, son gente que no tiene absolutamente ninguna voz, no tiene ninguna capacidad de salida al exterior, y si el exterior no se preocupa de ellos, pasan a ser absolutamente inexistentes e invisibles. Hoy en día la forma en la que de hecho se está luchando, se intenta luchar contra la cárcel, es pues alrededor de asociaciones, como por ejemplo estoy pensando en la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, que recientemente ha elaborado numerosos informes denunciando las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios, o como la Asociación de Defensa de Personas Presas en Salaqueta, en el País Vasco y Navarra, el Observatorio del Sistema Penal de los Derechos Humanos en Barcelona, y muchas otras asociaciones como la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que tiene miembros en todo el Estado, que denuncian las condiciones que se producen en centros de privación de libertad. Yo sí que me atrevo a volver a repetir, por muy manera que resulte la respuesta, que efectivamente el principal pilar de la lucha contra la existencia de las prisiones es la prevención de la exclusión, la prevención de los problemas de salud mental, por lo que comentaba antes, porque es cierto que las cárceles siguen siendo un territorio todavía de pobres y de locos. Es verdad que es un argumento muy manido y es un argumento no por ello menos cierto, y también es un argumento que no nos debe tampoco paralizar, en tanto en cuanto ese cambio social deseado no se produzca, tampoco vamos a no hacer nada, porque no podemos siempre estar recurriendo a ese argumento más o menos genérico o maximalista. Yo en ese sentido quisiera concretar, es decir, se puede hacer mucho antes de que el mundo cambie del revés con un calcetín. Se pueden acometer un montón de reformas legales que nos retraigan al punto de partida, en sentido contrario a todas estas que han provocado este endurecimiento y este hacinamiento en las prisiones, que reduzcan el peso de la prisión en el sistema penal y que reduzcan el peso del sistema penal en el Estado de Derecho, por un lado. Por otro lado, creo que, y además no me resisto a decirlo, creo que como abogada que soy, sí que como colectivo tenemos que realizar una autocrítica importante. Es cierto, o así lo vivencio yo, que hay mucha gente que está en prisión porque su abogado no ha hecho lo suficiente para que no lo esté. Es verdad que la legislación es muy dura, es verdad que los jueces no ayudan, pero es verdad que también nosotros como colectivo, pues no siempre, por la razón que fuera, porque estamos muy mal pagados, muy considerados, poco agradecidos o lo que fuere, pero no siempre agotamos todos los mecanismos legales para evitar ese ingreso en prisión. Por otro lado, creo también que también los movimientos sociales tienen que hacer una autocrítica grande. Lo que yo veo, por lo menos lo que yo percibo y lo percibo con verdadera pena, es que se denuncia mucho, se opina mucho sobre prisiones, pero
las asociaciones y los movimientos sociales que ayudan y apoyan y están ahí con el excluido y con las personas presas son muy pocos. La denuncia es importante, es verdad, claramente es importante, pero también es el apoyo, hay que estar con la persona presa, cuando está dentro y también cuando salen. No es tarea fácil. Se trata de prestarles un apoyo legal, pero también de prestarles un apoyo social. La gente entra muy rota a prisión normalmente y también sale rota y desde luego muy sola. Entonces entiendo que una estrategia absolutamente necesaria y prioritaria es el apoyo laboral, el apoyo psicológico y el acompañamiento y la educación social tanto a la gente que está dentro como a la gente que está recién excarcelada. Y es un territorio en el que no me resisto a la cita bíblica, porque además me gusta mucho, en el que hay muchísima mies y pocos obreros. Hay muy poca gente en primera línea de playa, en la trinchera hoy en día, apoyando y ayudando a la gente excluida. Para mí, no sé, se habla mucho de luchar contra las cárceles, de lucha anticarcelaria, eso son grandes palabras que en la mayor parte de los casos no, sirven para todo lo contrario de lo que pretenden. Quiero decir que yo, por un lado sí que, yo sí que respeto, digamos, el intento, pues, de tener una visión crítica de todo el fenómeno carcelario, que no se puede tener si no se tiene una visión crítica, digamos, del régimen de dominación y explotación a nivel mundial, vamos. Pero hay demasiada gente que proclama que está luchando contra la cárcel y tal, pero simplemente yo creo que se limitan a proclamarlo. Entonces, para mí luchar contra la cárcel es sabotear, digamos, la tecnología de la cárcel, los mecanismos que constituyen la cárcel. Los mecanismos que constituyen la cárcel también en el exterior, porque la cárcel no es más que un aspecto muy importante, sí, pero un aspecto del sistema penal, y todos estamos sometidos al sistema penal, es decir, la policía nos amenaza a todos, ¿no? El Código Penal tipifica todas las conductas tipifica las conductas delictivas, cada vez más conductas, ¿no? Y castiga a todo el mundo, en la medida en que la policía lo descubre, lo lleva a los jueces los condenan, etcétera. Tenemos una maquinaria social que está en todas partes, que nos alcanza a todos. Entonces, no sé, luchar contra la cárcel es debilitar esa maquinaria. Y sobre todo debilitar el divide y vencerás, es decir, el creernos que realmente nosotros somos diferentes de un delincuente, ¿no? El creernos que realmente hay una justicia social a la que sirve la cárcel, por ejemplo. Que si estoy loco, solamente tú lo sabes. Mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda. Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo. Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí y yo te amo. Vamos a decirlo de una vez, ¿cómo puedes tú ser libre mientras yo soy preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor? Si estoy tonto de verdad,
pienso que si obras mal es culpa mía. Mira si me has hecho no ser yo, que en lugar de hacerte daño te protejo. Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría. Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres, porque yo soy preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, de lo que llamas amor. Yo soy preso, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. En la cárcel de tus besos, yo estoy preso, en la cárcel de tus besos, en la cárcel de tus besos. Me has hecho enloquecer con tu forma de hacer eso. En la cárcel de tus besos, de mi debilidad, tú te aprovechas para hacerme eso. A menudo he oído hablar de la persona que comete un delito como si no fuera una de nosotras, sino una extraña, una intrusa en nuestro mundo. Mas yo os digo que, de igual forma que la más santa y la más justa no pueden elevarse por encima de lo más subliminal que existe en cada una de nosotras, tampoco la débil y la malvada pueden caer más debajo de lo más bajo que existe en cada una de nosotras. Fui tu amante, solamente fantasía. Sapore di mare, antimilitare. Yo no soy terrorista. Los textos que han puesto en esta ocasión a la cárcel en blanco sobre negro han sido El siglo de los castigos, coordinado por Pedro Oliver Olmo y editado por Antropos, y Un resquicio para levantarse, historia subjetiva del APRE, de Javier Ávila Navas. Coeditan este libro Tocata, Centro Social Ocupado La Gatonera, L'Escafandre, distribuidora, y Asamblea de Apoyo a Presos de Madrid. Antimilitare, il terror popolare contra questa miseria.